Composición de funciones. En este video veremos cómo hacer la operación composición. Y para esto vamos a tomar los ejemplos de f de x igual a raíz de x, g de x igual a x cuadrado más 1. Entonces, si nosotros tenemos estas dos funciones, la función, una nueva h de x, va a ser llamada función composición, siempre y cuando cumpla con la operación de f y dentro va a estar g de x. Otra forma de representar esta operación es con la siguiente simbología. Es f y este símbolo significa composición g de x, lo cual es lo mismo a expresarlo así. Si nos damos cuenta, la segunda función, la que está al lado de la derecha, pasa a formar parte dentro de la primera. Esto, en términos de cajas o de bloques, lo podemos ver de la siguiente forma. Si yo tengo la función g y introduzco x, entonces la función g ya sabemos que me produce x cuadrada más 1. Ahora, este término de x cuadrada más 1 lo metemos en la función f, que es esto. Entonces significará que este término va a entrar dentro de donde haya toda la x o todos los términos que contengan x. Y entonces, ¿cuál sería nuestro resultado? Pues nuestro resultado después de la función g sería la raíz de x. Pero x tiene que entrar ahora dentro de x, x cuadrada más 1. Entonces quedaría así, ¿no? En términos, sabemos que esto representa a la x de la función f de x. Entonces la función resultante de la operación nos quedaría de esta manera. Y bueno, para poder entablar un mayor entendimiento de esto, vamos a ver unos distintos ejercicios. En el siguiente ejercicio nos muestra dos funciones f de x, g de x, dados por esto, y nos pide hallar f composición g, g composición f, f composición g de 5 y g composición f de 7. Entonces vamos a ver, adentrémonos en los problemas. Tenemos que la primera, que es fg, acá siempre, la que está del lado derecho, pasa a formar parte dentro de f. Entonces lo que vea yo en g, lo meto en la función f. Entonces esto me va a quedar así, f composición g de x. Vamos a agarrar esto y lo vamos a meter en la x. Entonces x menos 3 lo pongo en la x, entonces me queda x menos 3. Pero esta x está al cuadrado, entonces me quedaría x menos 3 elevado al cuadrado. Bien, nos puede quedar así o podemos expander el binomio, no hay ningún problema. Entonces ya tenemos la primera. Vamos ahora con la segunda. La segunda es g, composición f. Ahora, la que está a la derecha es f, entonces f vamos a incrustarla dentro de g. Ahora, agarramos esta que es f y vamos a incrustarla donde aparece. Vamos a primero anotarla. Sería g, composición f de x y nos va a dar lo siguiente. Entonces vamos a meter esto donde aparezca la x en la función g. Aquí aparece la x, entonces ahí aparece x cuadrado. Estamos metiendo esto. Y luego viene el menos 3, ya no hay otra x, entonces simplemente se queda así. Y ya tengo, ahora sí, las dos funciones. Hasta aquí esto y esto. Me falta aplicar lo que son las constantes o evaluar para 5 en la primera. Entonces yo aquí vamos a poner una coma. Vamos a evaluar f composición g de 5. Y esto nos va a quedar que 5 menos 3, bueno, voy a sustituirlo. Sería 5 menos 3 al cuadrado. 5 menos 3 me da 2, al cuadrado nos queda 4. Listo, ya tengo la f composición g de 5. Ahora hacemos la que está aquí abajo, que es g composición f de 7. Ahora hay que sustituir el 7. Entonces voy a poner aquí, bueno, este de aquí viene, primero es f, primero es g, composición f de 5, de 7, perdón. Ahí está. Entonces, ¿qué nos quedará? Será, acá sustituir el 7, sería 7 al cuadrado menos 3. 7 al cuadrado, 49. Menos 3, 46. Y ahí está, nos quedan resueltos estos dos ejercicios. Ahora vamos con este tercer ejemplo. Tenemos aquí que dos funciones nuevamente definidas y nos piden hallar los siguientes términos. ¿Ok? Entonces, las siguientes operaciones de función composición. Vamos con la primera, que es f composición g, g dentro de f. Entonces vamos a meter esta función que es g, toda la vamos a meter donde aparece nuestra x. Entonces vamos a ponerle aquí f composición g, ya sabemos que es dependiente de x, entonces esto lo incrustamos dentro de la x. Aquí está la x, entonces debo de colocar todo lo que corresponde a la función g de x, que es raíz de 2 menos x. Nos va a quedar así, una raíz de una raíz. Ahora recordemos que esto de aquí, pues nosotros lo podemos expresar de la siguiente manera, como potencias. Entonces tengo primero el 2 menos x,
que está a la raíz cuadrada, entonces esto sabemos que es a la 1/2. Y todo este término está a la otra raíz, entonces existe otra potencia aquí que está a la 1/2. Si nosotros queremos simplificar, recordemos que la regla de la potencia me dice que cuando se va a elevar a la potencia se multiplican los exponentes, entonces 1/2 por 1/2 me va a llevar a 1/4. Entonces sería 2 menos x a la 1/4. Así. Y esto me permite ya nada más colocar una sola raíz. La raíz subíndice, si nos damos cuenta, es raíz cuarta de 2 menos x. Ahí está. El 1 representará siempre la potencia. Sin embargo, pues el 1 nunca se pone como potencia. Ahí nos queda el primer ejemplo. Vamos ahora con el segundo ejercicio. La función g con posición f. Ahora entonces f va a entrar dentro de g. Entonces ahora va a ser lo contrario. Vamos a ver cómo nos queda. Vamos a ponerla primero g con posición f. Y vamos a meter esto de aquí donde aparezca la x. Entonces coloco toda mi función g de x, 2, y donde aparece la x, ahí me paro. Y incrusto o lo sustituyo por lo que es f de x, que es raíz de x. Ahí está. Así nos quedaría. De esta forma. Ahora recordemos que aquí ya no se puede hacer nada algebraicamente. Es muy diferente a esto. Esto sí lo puedo yo ordenar, como vimos. Pero esto no. Esto es un binomio y entonces el binomio como tal pues sigue siendo elevado a la 1/2. Entonces es mejor dejarlo de esta forma. Vamos ahora con la siguiente operación. F con posición f. Ahora entonces la misma función f va a entrar dentro de la función f. Entonces vamos a ponerlo aquí. F con posición f. Entonces es raíz de x. Y donde está la x sustituyo mi función f. Pero f es raíz de x. Entonces me quedaría así. De esta manera. Ahora esto sí lo podemos hacer exactamente igual. Es x a la 1/2 elevado a la 1/2. Entonces me quedaría x a la 1/4. Lo cual se puede hacer como la raíz cuarta de x. De esta forma. Y así nos queda nada más. Vamos ahora con el último ejemplo, que es nuestro cuarto operación, g con posición g. Entonces ahora jugamos nada más con la función g y la incrustamos dentro de la función g. Entonces voy a ponerlo aquí, g con posición g, y esto sería esta misma función, entonces la copio, y donde esté la x me detengo porque voy a meter ahí sustituir por la misma función. Entonces acá está la x, entonces en lugar de esto pongo la misma función, que es raíz de 2 menos x. Ahí está. Y otra vez, este término no lo puedo yo simplificar más, no se puede ordenar de otra manera. Solamente nos quedará así. Ya para establecer los dominios, pues va a responder exactamente las mismas reglas de los dominios algebraicos que nos planteamos al momento de obtener la función con posición final. Y bien, hagamos este último ejercicio donde tenemos tres funciones, f de x, g de x, h de x, y me piden obtener o hallar la siguiente función con posición, f con posición g con posición h. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Bueno, esto de aquí, para hacerlo más fácil, significa que h va a entrar dentro de g y ya que tenga yo toda la función, va a entrar todo esto dentro de la función f. Entonces, explicado de otras maneras, nos quedaría así. La función f, que es la que va a contener a todo, va a estar así. Luego va a estar la función g, va a estar así. Y luego viene adentro la función h. Entonces, esto es lo que voy a hacer. Dentro de dentro de g voy a meter h y dentro de f voy a meter todo el resultante de la función composición. Por lo tanto, lo que necesito primero es obtener la función que está justo aquí. G con posición h. Entonces, vamos a ponerlo aquí. G con posición h de x. Entonces es h dentro de g. Esta función va a entrar justo aquí. Entonces, ¿qué nos quedaría? En lugar de la x pondría yo el x más 3. Y todo eso, si nos damos cuenta, en la función g está elevado a la potencia 10. Entonces nos quedaría así. Ya tengo la primera función. Es justo lo que tengo adentro. Ahora todo eso va a entrar dentro de f. Entonces voy a poner f con posición g con posición h, que es toda la operación. Ahora, esto de aquí vamos a meterlo dentro de f. Vamos, aquí está la función f, aquí está una x, entonces en lugar de la x pongo
lo que es g con posición h. Entonces en lugar de la x pondría yo x más 3 a la 10 sobre x más 1 y otra vez tengo una x abajo, entonces coloco nuevamente el x más 3 a la 10. Recuerden que hay que colocar toda la función de esta forma. Y el más 1, bueno, pues es dado por la función f de x. Y entonces nos queda así el resultado. Si te agradó el video no olvides compartirlo en las redes sociales y también agradecernos con un like o tu comentario. Síguenos en las redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Accede a los otros videotutoriales dando clic en las tarjetas que aparecen, en las pantallas finales, así como en las tarjetas y también en la descripción. No olviden suscribirte al canal y compartirnos por las redes sociales.